Buenos días, mi nombre es Fabián David Bedoya y voy a hablar sobre las diferencias entre Estado y nación. Bueno, el Estado es una entidad política en la cual se conforma por medio de la soberanía, territorio y población. Más la nación se compone es de un grupo de personas en las cuales están asentadas en un territorio que comparten historia, lenguaje, cultura y etnia. Y ahora vamos a hablar sobre las diferencias del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado eh, que acepta y respeta los derechos humanos en el Tratado Universal de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los acepta, los adopta, pero no está obligado a garantizarlos. Lo que no pasa con el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho los acepta, los respeta, pero está obligado a que sean cumplidos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es la educación. El derecho es que toda persona tiene derecho a la educación. ¿Sí? El Estado Social de Derecho tiene que dar pautas para que ese derecho se cumpla. ¿Cómo así? El Estado da cupos gratis o en las universidades da becas y eso. Eso es lo que garantiza que el Estado, valga la redundancia, garantice los derechos fundamentales. Y ahora vamos a hablar del nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo es un concepto que llegó a Latinoamérica para revolucionar los estados latinos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el primer concepto en el cual nombró las divisiones de los poderes en las naciones, en los estados. Esto conlleva a que se dividió en legislativo, ejecutivo y judicial. Y la teoría de sus frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir esta teoría? Esta teoría se basa en que alguna de estas tres ramas no se puede exceder en sus poderes. Y si lo hace, algunas de estas dos ramas puede frenar esta rama que quiere exacerbar su conducta para que vuelva a su estado normal. Y no podemos dejar a un lado nuestra constituyente de 1991, que en estos momentos lo van a explicar mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Karen Zulaya Fanador y esta es la reflexión que de manera grupal hemos desarrollado para la materia de Derecho Constitucional. Podemos iniciar diciendo que para realizar un análisis y reflexión sobre la Constitución Política de Colombia de 1991 es esencial abordar varios conceptos claves, como por ejemplo el poder constituyente y constituido, la parte dogmática y orgánica de la Constitución y los derechos fundamentales desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo. Es por esto que aquí presentaremos una reflexión que integra todos estos conceptos. Iniciaremos hablando acerca del poder constituyente y constituido. Primero que todo, el poder constituyente es la capacidad soberana del pueblo para crear una nueva constitución o modificar una ya existente. En Colombia, el poder constituyente se manifestó claramente durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la cual fue convocada para reformar la estructura del Estado y superar la crisis política y social que en ese momento vivía el país. Este proceso reflejó la soberanía popular y la voluntad de establecer un nuevo pacto social. Por otro lado, el poder constituido es aquel que emana del poder constituyente y se encarga de implementar y hacer cumplir la Constitución. En Colombia, las instituciones como por ejemplo el Congreso, la Presidencia y la Corte Constitucional son expresiones claras del poder constituido. Estas instituciones deben actuar dentro del marco constitucional y respetar los límites impuestos por el poder constituyente. Ahora continuaremos hablando acerca de la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Iniciamos diciendo que la parte dogmática de la Constitución de 1991 abarca los derechos fundamentales y los principios básicos que rigen la vida en sociedad. En esta sesión encontramos consagrados los derechos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, los derechos sociales, económicos y culturales. La parte dogmática establece el marco de derechos y libertades que el Estado debe proteger y promover. La parte orgánica, en cambio, se refiere a la estructura del Estado y la organización de sus poderes.
En la Constitución de 1991 se delinean las funciones del Congreso, el presidente, la rama judicial y los órganos de control. También se define la descentralización administrativa y la organización territorial del país. Esta sección organiza y distribuye el poder entre las diferentes instituciones del Estado para garantizar un funcionamiento un poco más armónico y balanceado. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Prada. Yo daré continuidad al hilo de exposición que estaba realizando mi compañera Karen. Hablaré sobre los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 y el nuevo constituyente, la importancia del derecho constitucional y una pequeña reflexión final que hicimos. Respecto a los derechos fundamentales de la Constitución de 1991 y el nuevo constitucionalismo, podemos decir que el nuevo constitucionalismo que influyó en la redacción de la Constitución de 1991 se caracteriza por su ampliación y profundización que realizó sobre los derechos fundamentales y la creación de mecanismos efectivos para la protección de los mismos. En Colombia, la Constitución de 1991 se destaca por su énfasis en los derechos humanos y en su justicia social. Entre los avances más significativos que tuvo esta constitución, se encuentra la inclusión de los derechos de segunda y tercera generación, como lo son los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos colectivos y del medio ambiente. La Corte Constitucional, en este caso, ha jugado un papel muy importante, esto respecto a la interpretación y defensa de los derechos, asegurando así su aplicabilidad y protegiendo a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder constituido. Respecto a la importancia del derecho constitucional, podemos decir que ha sido fundamental para el funcionamiento de una democracia, ya que ha permitido establecer las reglas del juego político y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En Colombia, la Constitución de 1991 ha sido un pilar para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Esta Constitución no solamente nos ha proporcionado un marco normativo para la convivencia pacífica, sino también ha sido una herramienta que ha sido utilizada para la transformación social y política de nuestro país. A través de esto, de su enfoque en los derechos fundamentales y la participación ciudadana, promoviendo así un desarrollo inclusivo y equitativo. Como reflexión final, podemos decir que la Constitución Política de Colombia del año 1991 ha representado un avance significativo en la búsqueda de un Estado más justo y democrático. La distinción entre el poder constituyente y constituido, la estructura dogmática y orgánica y el enfoque de los derechos fundamentales reflejan un compromiso con los principios del nuevo constitucionalismo. Este marco constitucional ha permitido a Colombia enfrentar sus desafíos con una base sólida para la protección de los derechos y la promoción del bienestar de todos los ciudadanos. Muchas gracias.